Buenos días. Estamos iniciando nuestra clase introductoria sobre el Diplomado de Contrataciones del Estado. La clase durará 1 hora y está a cargo del doctor Jesús Córdoba Scheffer, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa en la misma casa de estudios y máster en Gerencia Pública por EUSIM Business School y máster en Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha, UCLM. Se ha desempeñado en el ámbito público en entidades tales como la Sala de Defensa de la Competencia número 1 del Tribunal de Indecopi, en la Oficina de Asesoría Jurídica en la Presidencia del Consejo de Ministros en el Gobierno Regional de Lima y las provincias nacionales. Bueno, damos el pase al doctor Jesús Córdoba Scheffer. Gracias. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a tener una clase introductoria. Más o menos va a durar 1 hora la clase. Las siguientes creo que son de 2 horas y media o 3 horas. Así que vamos a establecer algunos requisitos necesarios para poder aprovechar de mejor manera el diplomado, ¿no? Me imagino que quizás en el transcurso de las clases o en el transcurso de la semana se van a sumar más compañeros. Lo que vamos a analizar primero es la Ley de Contrataciones y su reglamento. Como ustedes saben, ha sido recientemente modificada. Entonces me parece que la siguiente semana les van a dar un libro con las últimas modificaciones que ha habido a la Ley de Contrataciones del Estado, pero hay que tener en cuenta que todavía no entra en vigencia. ¿Okay? No obstante eso, vamos a ver, vamos a estudiar cuáles han sido estos cambios. Actualmente se está llevando a cabo las discusiones del nuevo reglamento también. Entonces también les voy a ir dando alcances de cuáles son esas discusiones que se están dando. Lo segundo que les voy a pedir también es que en las clases traten de venir con un poco de agua, porque el agua de todas maneras siempre ayuda a mantenernos más atentos, más activos durante la clase, ¿ya? Así que cualquier pregunta que también tengan ustedes, me la hacen saber con total confianza. Me dicen: Jesús, no entiendo ese tema, por favor explícalo bien o explícalo nuevamente. Quizás no todos somos abogados. Normalmente en estas clases hay ingenieros, hay contadores, hay administradores, arquitectos. Entonces no todos manejamos el mismo lenguaje, ¿no? Un ingeniero te habla unas cosas técnicas, el abogado te habla con otros conceptos, pero entonces es necesario llegar a un acuerdo. ¿Okay? Entonces, yo soy abogado y a veces me apasiona tanto el tema y que me empiezo a explayar de manera rápida y me atropello a mí mismo, así que ustedes me pueden decir: oye, Jesús, un poquito más despacio, explica nuevamente ese tema. O a veces hay términos jurídicos que yo utilizo que asumo a veces que lo entienden o que lo saben, cuando no es así. Entonces, me pueden preguntar también: oye, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Para poderlo explicar, porque la idea es que las cosas queden claras desde el inicio. Yo voy a ir desde lo más simple, desde lo más sencillo, ¿ok? Digamos desde cero, pero a medida que van pasando las clases, eso lo vamos a ir haciéndolo más complejo, ¿ya? Me interesa que los conceptos queden claros, porque una vez que los conceptos estén bien definidos, nos va a poder permitir desarrollar casos, que esa es la base de este diplomado, el desarrollo de los casos, porque la teoría finalmente nos sirve, sí, pero es en la práctica donde nosotros nos desenvolvemos, ¿no? A veces la norma te puede decir algo, pero en la práctica tú tienes algo totalmente distinto. Entonces, ¿cómo desarrollar esos problemas, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que si estamos en un diplomado de contrataciones del Estado, nuestro principal insumo es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Ahora, cuando leemos el artículo, cuando leemos una norma, ¿quiénes son abogados aquí? ¿Pueden levantar la mano? ¿Uno? ¿Estudias Derecho? Estudian Derecho, ya, perfecto. Entonces ya habrán llevado el curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas y habrán visto el tema de la interpretación de las normas, ¿no? Y se darán cuenta que hay diversos tipos, metodologías para interpretar una norma. Si yo les pusiera, por ejemplo, ¿no?, acá una persona, acá otra persona, y escribo en el piso este símbolo,
¿Esta persona qué va a ver desde su óptica? ¿Qué número va a ver? El 6. ¿Y esta persona qué número va a ver? ¿Quién de las dos personas tiene la razón? ¿Las dos tienen razón? Es un mismo número y tenemos dos interpretaciones diferentes, ¿no? Las dos interpretaciones son válidas. ¿O hay una que es más válida que la otra? Eso nos demuestra que no hay una verdad absoluta o una interpretación única, ¿ya? En las contrataciones pasa lo mismo, ¿ya? Hay interpretaciones que pueden ser distintas y todas pueden ser válidas, ¿no? Y eso es lo interesante del derecho, porque si hubiera una verdad absoluta, digamos que los juicios, los procesos serían simples. Si tenemos una verdad ya consolidada, podríamos siempre decidir con predictibilidad quién va a ganar, qué caso, quién no, ¿no? O qué es lo que quiere decir esta norma. Esa es la función del abogado, poder interpretar una norma en una situación concreta, en un hecho real concreto. ¿Ok? En las contrataciones del Estado está pasando algo muy peculiar, muy singular, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con lo que está pasando en las personas actualmente. Yo no sé si ustedes han estado viendo en las noticias, en programas, en la literatura, que hemos estado pasando, las personas nos están clasificando como generaciones, ¿no? Los que nacieron entre los años 60 y 70 les llaman los baby boomers, después están la generación X, la generación Z, la generación Y, los millennials, ¿no? Y hay otra que ya está posterior a los millennials, y que cada uno tiene diversas formas de conectarse con el mundo, ¿no? Hay algunos, digamos, las últimas generaciones, prácticamente todo es online, todo es internet, y sus intereses, sus aspiraciones son distintas. Si comparamos una generación anterior y una nueva, por ejemplo, yo, en mi generación, digamos, solía salir con mis amigos a la calle a jugar. La generación actual lo que hace es, se queda en su casa y se conecta con sus amigos, ¿no? A través de internet, y empiezan a jugar entre ellos, pero cada uno en su propia casa, ¿no? Hay un mayor interés por el medio ambiente, ¿no? Hay un mayor interés también incluso por las mascotas, ¿no? Antes uno no tenía muchas mascotas o no le daba mucha importancia, o si tenías, bueno, la dejabas ahí y que haga su vida, ¿no? Ahora uno tiene una mascota y se preocupa por ella, va más al veterinario, ¿no? Le compra sus juguetes. Por ejemplo, si se dan una vuelta por el centro de Lima, si se dan una vuelta por el mercado central, se van a dar cuenta que hay mayores tiendas, han crecido el número de tiendas que se dedican a la venta y cuidado de animales. No sé si se habrán dado cuenta de ese detalle. Y no es por casualidad. La gente ahora, o las nuevas generaciones, se interesan más por el cuidado de sus mascotas. Lo mismo sucede en las contrataciones con el Estado. Si uno revisa unos años atrás, las contrataciones del Estado formaban parte de un pequeño grupito de cada entidad y que no era muy estudiado, ¿ok? No era muy estudiado. No obstante, era una herramienta que todo político utilizaba cuando llegaba al poder para poder generarse ingresos, ¿ok? Entonces, político que ingresa a un puesto público, que tiene acceso a las contrataciones con el Estado, se aprovechaba de eso, ¿no? Podemos ver esa noticia que pasó el año pasado en Bolivia, ¿no? Este es 17 de febrero, me parece del 2016 o 2017. La pareja de Evo Morales, no su esposa, sino su pareja, una vez que Evo ingresa, ella accede a contratos millonarios con el Estado, ¿ok? Y eso, obviamente, salpicó o tuvo influencia con la reelección que tuvo Evo Morales en ese momento. Eso pasó en Bolivia. En Argentina detienen
al ex ministro de Kirchner, en ese momento no era la esposa sino el esposo, ¿ya?, en Argentina cuando enterraba dinero en un convento. O sea, él era un ministro encargado de obras, ¿ya? Y ya lo estaban investigando y él fue a un convento, escarbó en el jardín y metió el dinero, ¿no? Entonces la policía cuando llega le dice, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Bueno, estaba haciendo una donación, dice él, ¿no? Una donación media rara para poderla enterrar dentro del jardín. Ese ministro se dedicaba, como les repito, al tema de obras, tema de construcción, ¿no? En su casa también hallaron un arsenal completo de armas y de otras cosas. En el Perú también sucede lo mismo como en otros países, salvo en otros donde ya la corrupción está realmente controlada. Tenemos el caso de Belaúnde Del Ocio, ¿se acuerdan? Amigo de la pareja expresidencial entre Ollanta Humala y Nadine, ¿no?, que también tenía una empresa que vinculada a ellos, donde ganaba pues millones, buenos días, en contrataciones del Estado. ¿Ya? Habían otras noticias más que quizás hasta el día de hoy, todos los días sale. Todos los días vemos contrataciones del Estado en las noticias. No hay día, creo yo, en el que no salga un tema de contrataciones del Estado ligado al tema de corrupción. El caso Odebrecht, por ejemplo, todos los días, el caso Lavajato, habrán escuchado, todos los días sale, todos los días. Digamos que es la mayor estructura de corrupción que ha habido no solamente en el Perú, sino también en Brasil y en general en toda Sudamérica, ¿ya? Esto se debe al tema justamente de que las contrataciones públicas como tal es una herramienta que hay que saberla cuidar, ¿ok?, para poder hacer una buena gestión, hacer un buen manejo de los instrumentos que tienen los funcionarios públicos. Pero la ley de por sí, si ustedes quieren evitar la corrupción en el mercado, en el Estado, no se debe o no se comprende en modificar la norma, sino este es un tema más de personas, es un tema más de valores, ¿ya? Este gráfico es bastante interesante, ¿ya? Bastante interesante. ¿Qué comprende? En el año 2008, cuando estaba vigente en ese momento la ley de contrataciones del Estado, la ley antes de la modificatoria del decreto legislativo 1017, podemos ver en promedio cuántas personas se presentaban en un procedimiento de selección, ¿no? Más o menos en el caso de obras se presentaban 4.1, en el caso de bienes 2 y en el caso de servicios 1.5 en el 2018. En ese lapso se modifica la norma, ¿ya?, y esa norma se hace más, digamos, rigurosa en la exigencia del procedimiento. ¿Por qué? Ponía más reglas, más formulismos, porque quería controlar de alguna manera la corrupción. Pero al tratar de meter más formulismos para controlar, o sea, para ser más riguroso, también limitabas la participación de los ciudadanos. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y luego de eso empezó pues a bajar la participación de los agentes en el mercado. Y eso justamente se debe a la modificación de la norma, ¿ya? En el 2013, fíjense cómo cambia esto, y esto afecta a la competencia, ¿ya?, y afecta en el fondo al Estado. Vamos a tener aquí en cuenta dos cosas. Uno, la competencia. Cuando hay competencia en el mercado, es un beneficio para el comprador, ¿ok? Cuando no hay competencia, se fija un monopolio y el precio lo establece el vendedor, ¿no es así? Imagínense ustedes, si yo quisiera venderles esta botella de agua, ¿ya?, y ustedes tienen mucha sed, han caminado desde su casa hasta venir acá, están pero agotadísimos y quieren tomar agua. Yo, como soy la única persona que les puede vender esto, yo le voy a ofrecer esa botella a quien me ofrezca más por ella, ¿ok?
Pero si hubiera 20 personas acá con su botella de agua que quieren vendérselas o vendérselos, ¿ya? Van a tratar de bajar los precios. Entonces, cuando hay un mercado en competencia, las personas que venden van a esforzarse por darles el mejor precio, reducir sus costos para poderles vender, porque finalmente es lo que quiere vender. Pero si no hay competencia, ¿qué es lo que va a suceder? El vendedor es quien va a fijar el precio. Es lo que sucede en un monopolio. Un monopolio, hay un único vendedor y él es quien fija el precio. ¿De acuerdo? Entonces, si hay pocos participantes aquí, el Estado se ve impedido de poder, digamos, elegir la mejor oferta, el mejor precio. Entonces acá los vendedores son los que van a tratar un poco más de fijar su precio. Y eso no le conviene al Estado. Al Estado le conviene que exista más participación. Felizmente la norma se ha cambiado, ¿okay? Y ahora esta brecha ha subido ya un poco en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, yo he visto procesos de selección en los que se han presentado hasta 50 postores. Claro que eso también hace un poco difícil también la tarea de evaluar, ¿no? Y más aún todos quieren ganar. Y a veces hay tanta rivalidad entre ellos que se empiezan a hacer denuncias unos y a otros, ¿no? Entonces también esa es una situación que no es tan deseable. ¿Ya? Esto quisiera ponerlo, eso lo tienen ustedes en sus diapositivas, pero quisiera leerlo con ustedes, porque esto es parte de la exposición de motivos de la ley. ¿Ya? Y la ley de contrataciones mucho ha sido influenciada por la misma experiencia que se han ido dando en estos años. Los cambios que han habido han sido muchas veces por casos puntuales que se han dado, y esos casos los vamos a ver en clase, ¿no? Ha habido casos en los que a raíz de esos casos se ha modificado la norma, ¿ya? Y vamos a estudiarlos uno a uno. El legado de la historia, dice es un estudio realizado por el BID, reciente del Perú, contribuyó a consolidar una rígida cultura de control, lo que les acaba de mencionar, ¿no? Esa cultura de control se veía que había mucha corrupción, ¿no? Pero al tratar de controlar demasiado, originó la superposición de funciones y la duplicación de requisitos. Entonces habría más formulismos, más requisitos que cumplir. Entonces, muchas de sus disposiciones de la ley aún se ven influidas por esta cultura de control y vuelven al proceso de adquisición excesivamente oneroso, caro, ¿ya? Ejemplo de ello, cuando uno participaba en un procedimiento de selección, tenías que dar una carta fianza de seriedad de oferta. ¿Ok? No sé si habrán escuchado alguna vez eso. ¿Ya? Esta carta de seriedad de oferta no es más que una carta fianza, una garantía, ¿ya? En la cual yo estoy garantizando de que si gano la buena pro, voy a cumplir y voy a respetar y voy a firmar el contrato. ¿De acuerdo? Pero para sacar esa carta fianza yo tengo que ir al banco y tengo que depositar dinero en respaldo de esa carta fianza. Yo no he ganado el proceso todavía. Yo recién estoy participando, pero ya estoy asumiendo ese costo o ese gasto, ¿no? Y a veces el procedimiento duraba 4, 5, 6 meses. Durante ese tiempo yo tenía que mantener vigente esa carta fianza. Muy bien. Y yo todavía no ganaba nada. ¿Ok? No ganaba nada. Entonces, si me daban la buena pro, bien. Si no me daban la buena pro, bueno, era un gasto que yo tenía que asumir. La ley de contrataciones ya eliminó ese requisito. ¿Okay? Para algunos es cuestionable, para otros no. ¿Por qué? ¿Cuál era el beneficio de tener esa carta fianza de garantía de seriedad de oferta? Bueno, si tú ganabas, tenías que firmar el contrato. Porque el Estado, al hacer este procedimiento de selección, también asume un costo. Tiene que invertir en recursos humanos, tiene que preparar las bases administrativas, tiene que convocar al comité de selección, hace todo una serie de actuaciones. Entonces, si yo al final le doy la buena pro a un contratista y este no lo firma, ¿qué sucede? Oye, me has hecho gastar tiempo y dinero por las puras. Entonces, al menos, reconoce tu parte de ese gasto con esta carta fianza. ¿Ok? Esa es una de las razones por las cuales no se quiso eliminar este requisito.
pero finalmente se dio preferencia a los empresarios para que no asuman este tipo de costos y que haya mayor participación de estos cuando hay un procedimiento o un concurso público. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue la conclusión? La complejidad del entorno normativo y del enfoque legalista de los organismos supervisores continúa socavando la eficiencia del sistema. Cuando hay mucha regulación, hay poca participación. Y cuando hay poca regulación, pero buena, permite una mayor participación de los participantes en el mercado o en la contratación pública. ¿Ya? Yo quiero que hoy día, el tiempo nos da, que se vayan con unas cuantas ideas básicas e importantes que les va a servir durante todo el diplomado. ¿Ya? A mí me interesa que estas dos ideas se les quede tan claras, que ya lo demás les va a ser mucho más fácil de asimilar. Y en general, de aquí para adelante en su vida profesional o en el desarrollo de casos que tengan que hacer en contrataciones públicas. ¿Ok? Lo primero que les voy a explicar, y seguramente también lo van a ver en la clase siguiente, es el tema de la lógica de las contrataciones del Estado. ¿Ya? ¿Por qué hay una ley de contrataciones del Estado? ¿No? Vamos a ver. Para eso necesito 3 círculos. Y con estos 3 círculos yo voy a poderles explicar la razón de las normas jurídicas. ¿Ya? ¿Quiénes han venido con taxi el día de hoy acá? ¿Nadie? ¿En micro? ¿Sí? ¿En carro propio? ¿No? Ya. Cuando ustedes han subido al micro y han pagado su pasaje y han recibido su boleto, ¿qué es lo que han hecho en ese momento? Un contrato. Pero no han firmado ningún documento, ¿no es así? Ya. Si ustedes compran una casa, ¿qué es lo que tienen que hacer para comprar una casa? Lo mismo, ¿no? Un contrato. Para todas las actividades que nosotros hacemos como personas naturales, necesitamos hacer un contrato. Ok. Esas normas que sustentan ese contrato, ¿dónde está regulado? En el Código Civil, correcto. No tengan miedo, hablen así, porque yo no los escucho bien a veces. ¿Ya? Contrato civil, el Código Civil. El Código Civil regula todo respecto de las personas naturales y jurídicas, ¿no es así? Desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por el tema de familia, por el tema de obligaciones, contratos, sucesión, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un contrato, simplemente decimos, en todo lo que no está estipulado, nos basamos en las normas del Código Civil, ¿no es así? Y ya el Código Civil regula lo demás, ¿correcto? Si el Código Civil no regula nada de nuestro contrato, nosotros tendríamos que hacer y definir cada uno de los supuestos. Es lo que pasa, por ejemplo, en los casos de consorcio o asociación en participación. Si bien es cierto, está regulado en la Ley General de Sociedades, pero son pocos artículos, ¿no? Entonces, si ustedes ven ese tipo de contratos, se van a dar cuenta que son extensos. ¿Ya? Bueno, pero el Código Civil, ¿ya?, en relación a contratos, se basa en una idea simple, en la igualdad de las partes, ¿no? Tenemos un interés privado por un lado y tenemos otro interés privado por el otro lado. Hay una relación de igualdad entre el comprador y el vendedor. Claro, uno si es ahí medio detallista, bien meticuloso, me va a decir, no, un momentito, Jesús. El Código Civil no es tanto así porque hay un principio que es el favor de vitoris. ¿No es así? ¿Han escuchado el principio de favor de vitoris? ¿Sí o no? ¿No? El favor de vitoris es en favor del deudor. O sea, el Código Civil, de alguna manera, esta relación de igualdad no es tanto, es ligeramente a favor del deudor, ligeramente. Pero en sí, el Código Civil se basa en la igualdad de las partes. ¿Ya? Entonces, si tú haces un contrato, tienes que respetarlo. Si tú rompes ese contrato, oye,
Tú no lo puedes romper. Y si lo rompes, tienes que pagarle una indemnización a la contraparte. O bien resarcirlo. Por eso, cuando alguien incumple un contrato, o yo le demando la ejecución del contrato, o le demando el resarcimiento, una indemnización por incumplimiento. Esos son los remedios que te da el Código Civil. ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Sí? Ya entendimos cuál es el concepto y la lógica del Código Civil. El tema de la igualdad. Eso es importante que se les quede claro. El tema de la igualdad. ¿Ya? La relación entre estos dos intereses privados es la igualdad. Ya. Ahora vamos a ver otro tipo de contratos. Y aquí la igualdad no es tanta, ¿ya? Pero también tenemos un interés privado frente a otro interés privado. Y aquí digamos que la relación es un poquito desigual. Estos son los llamados contratos sociales. ¿Todos trabajan aquí? ¿Todos trabajan? ¿Sí? ¿En dónde trabajas? Sutran. Ya. ¿Tú? Cámara de Comercio. ¿No trabajas? ¿Tú? Empresa privada. Cámara de Comercio de Lima. ¿En qué área? Legal. ¿Ves el tema de arbitraje? No, esa es la otra área. Nosotros somos laboral, contrataciones con el Estado. Ah, ya, correcto. Ahí tenía un amigo, la Cámara de Comercio, era el secretario principal. Pero bueno, a ver, estos contratos sociales, todos trabajan aquí, ¿no es así? Ya. ¿Recuerdan el día de su entrevista laboral? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿O alguna vez han ido a una entrevista laboral? ¿Recordarán cómo han entrado? Se sentaron frente a un escritorio, ¿no? Y la persona que les va a entrevistar les dijo, toma asiento, por favor, te voy a hacer algunas preguntas. Y ustedes dijeron lo siguiente, antes de que me hagas las preguntas, yo te voy a poner mis condiciones. Yo voy a trabajar aquí siempre y cuando mi horario sea solamente lunes, miércoles y viernes. Voy a entrar a las 10 de la mañana y voy a salir a las 3 de la tarde. ¿Ya? Voy a tener vacaciones 3 meses al año, ¿ok? Y voy a tener 3 gratificaciones también anualmente. ¿Fue así la conversación? ¿No? ¿O fue algo así más o menos? Tú vas a trabajar acá desde las 8 de la mañana hasta 6 de la tarde y eso, si es que no hay pendientes, de lunes a viernes y sábados de 9 a 12, ¿ya? Tus vacaciones, bueno, van a estar más o menos condicionadas a la disponibilidad que tengamos y va a ser solamente 15 días al año. Y eso, no vas a tener gratificaciones, porque muchos no dan gratificaciones ya. O tus gratificaciones son a la mitad. O si estás en el Estado, tu gratificación solamente son 300 soles, no es la totalidad de tu sueldo. ¿Ok? ¿Fue así la conversación más o menos? ¿Muy parecida a la realidad? O quizás le dijeron, vas a trabajar, pero ya las condiciones te las dieron después, que son las mismas que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, hay una relación, pues, de desigualdad, ¿ok? La otra persona, ustedes están haciendo un contrato de tipo laboral, pero la otra persona tiene el mayor poder de negociación, ¿ok? Entonces, el Código Civil ya no entra a regir eso, sino son las normas de derecho laboral. Está la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es la principal. Y lo que hace esa norma, al reconocer esta desigualdad, es tratar de igualar un poco las cosas. Oye, si bien esta persona tiene mayor poder, a ti te voy a dar más derechos. Tú vas a tener derechos indisponibles, que no van a poder ser negociados. Tú tienes tu derecho a vacaciones, tienes derecho a horas extras, aunque claro, eso casi nadie lo cumple. Tienes derecho a tus vacaciones, gratificaciones, a tu sueldo, etcétera. Una serie de derechos. Tienes derecho a hacer tu sindicato, tienes derecho incluso a hacer tu huelga, etcétera. Y estos derechos no son negociables. Te los tienen que dar sí o sí. ¿Ok? Entonces, si bien esta persona tiene mayor poder, tú tienes tus derechos. Y no pueden ser cuestionados y tampoco pueden ser negociados. ¿De acuerdo? Esa es la razón y esa es la lógica del derecho laboral. Si ustedes revisan esas normas se van a dar cuenta. El trabajador tiene derecho a, tiene derecho a, tiene derecho a. El empleador tiene la obligación a, tiene la obligación esto, del otro, etcétera.
Claro que también regula ciertas obligaciones al trabajador, ¿no? Obviamente. Pero tiene que ver con su relación laboral. Muy bien. Entonces ya saben también cuál es la lógica del derecho laboral. En las contrataciones del Estado, que son también contratos, esto estaría un poquito más así. ¿Ya? Son los contratos con el Estado. Y tenemos un interés privado y tenemos un interés público. En ese interés privado está ese vendedor que quiere venderle un servicio, quiere venderle un producto, quiere hacer una obra para una entidad pública. Y por otro lado, tenemos una entidad que representa la necesidad de todos nosotros. Por ejemplo, una municipalidad. Una municipalidad realiza una serie de servicios a favor de la comunidad. Por ejemplo, el recojo de la basura. ¿No es así? La limpieza. ¿No? Entonces, si yo soy una municipalidad y quiero darle el servicio de limpieza, ¿ok? Entonces yo tengo que hacer un contrato para elegir un proveedor para que me dé ese servicio de limpieza. Ahora, otra entidad que hace una carretera, por ejemplo, ¿no? Una pista. ¿A quién beneficia la pista? ¿A la entidad? ¿Al proveedor? ¿O a quién beneficia esa pista? Si construimos una pista, beneficia a todas las casas que están a su costado, beneficia a la comunidad que está acá con la comunidad que está acá, porque les permite un viaje más rápido. A todas las personas que pasan por ahí también les beneficia, ¿no? Haciendo que su viaje sea más corto. Entonces, cuando se hace una obra, se beneficia a toda la comunidad en sí. Le agrega un valor económico tremendamente, ¿ya? Por ejemplo, yo el año pasado, no, este año, en febrero, estuve en Tacna, en la sierra de Tacna, donde se estaba haciendo una pista que unía Bolivia, la frontera era entre Bolivia, Chile y Perú, ¿ya? Y había un pueblito, porque esta es la sierra de Tacna, que está a 2 horas y media, o sea, está en la parte de la sierra más o menos a 3.400, 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Un frío espantoso, y hay un pueblito ahí que se llama Alto Perú, ¿ya? Y en ese pueblito, antes de la pista prácticamente era 3 o 4 cuadras de ese pequeño pueblo. Cuando se empezó a hacer la pista, el nivel económico empezó a aumentar. Se hizo una comisaría, se hizo un colegio, porque son, digamos, beneficios indirectos que se hace a raíz de una obra. ¿Okay? Entonces, el nivel económico de esa población empezó a crecer. Y con ello los servicios asociados, incluso ahora tienen una posta. Entonces, la influencia económica para una sociedad, para un pueblito, por ejemplo, al hacerse una obra es impactante, ¿ya? Entonces, la ley de contrataciones dice, mira, yo quiero beneficiar a toda la comunidad. Entonces, a mí me interesa satisfacer este interés público, favorecer este interés público, en vez de ese interés privado. Entonces, las normas de contrataciones, la lógica de la ley de contrataciones es beneficiar que la ejecución de los contratos se den, ¿ok? Que se den, que se realicen. Eso no quiere decir que se va a beneficiar siempre a la entidad, sino lo que se va a beneficiar es que siempre se trate de ejecutar la obra, ¿ok? Entonces van a haber ciertas cosas que van a ir un poco en desmedro del interés privado, ¿ya? Les cuento un caso sencillo. Hay una entidad y vamos a ver que la solución en ese caso es una y la solución bajo el Código Civil es otra. Vamos a ver. Hay una entidad, por ejemplo, el Ministerio Público, que requiere camionetas, patrullas, ¿ya? Requiere 100 patrullas.
Entonces hace su convocatoria, le otorga la buena pro y firma un contrato con una empresa para que le dé estas patrullas camionetas. Esta empresa que gana no tiene todas las camionetas en stock, ¿ya? No tiene todas las camionetas en stock. Entonces, importa las camionetas que le faltan, ¿ya? Se ha comprometido a entregar 100. Cuando ya las trae, está en el Callao y está pagando todo el desaguadanaje o todos los impuestos correspondientes, la entidad le dice, ¿sabes qué? Ya no necesito las 100 camionetas. Miren que ya han firmado contrato. Ya no necesito las 100, solamente necesito 75. ¿Ya? Hay una norma en la Ley de Contrataciones del Estado que dice lo siguiente. La entidad puede reducir hasta un 25%, ¿ok? Los bienes que ha solicitado, siempre y cuando ya no los necesite, pero tiene que justificar también el porqué, ¿no? Entonces, pero puede reducir. Entonces, se le comunica al empresario o a la empresa y la empresa dice, oye, pero yo ya pagué por esto. Yo ya me he obligado. Yo ya tenía contado que tú me ibas a comprar. Es más, tenemos firmado un contrato. Entonces, la entidad simplemente va a decir, oye, mira, yo puedo reducir hasta un 25%. ¿Ya? Sin la necesidad o el sin por qué, y ni siquiera te voy a pagar los gastos que tú se te han originado por ahí, porque la norma se lo permite. ¿De acuerdo? Si eso hubiera pasado con el Código Civil, la solución sería distinta. La empresa le hubiera dicho, oye, tú me has pedido 100, tienes que pagarme por los 100. Y se puede ir a un proceso y ganar el proceso. O en todo caso, si no me vas a comprar las 100 camionetas, me vas a indemnizar por los costos y gastos que me has originado. Y eventualmente ganaría ese proceso. Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, la solución en un caso es distinta en otro. Porque acá se beneficia el interés público. ¿Ya? Esa es la primera idea que quiero que se les quede bien claro. ¿Ya? Que esa es la lógica distinta, porque vamos a ver en las siguientes clases que van a haber artículos que nos van a parecer injustos. ¿Ya? Oye, pero ¿por qué tanto se le beneficia a la entidad? Eso es injusto. Porque estamos pensando, como el Código Civil, que hay una relación de igualdad. ¿Ya? Eso es tan marcado que yo les voy a mostrar algunos laudos arbitrales en los cuales los árbitros se salen de la ley de contrataciones y empiezan a aplicar mentalidad Código Civil. Y dicen, oye, esta relación, acá hay abuso del derecho. O esto es desproporcionado. No, que pague la indemnización. Cuando en la ley de contrataciones del Estado eso no es así. ¿Ok? Esa es la lógica, esa es la óptica. ¿Ya? Eso es lo primero que quería que se les quede claro. ¿Ya? Para agregar así nomás entre paréntesis, en otros países, por ejemplo Alemania, me parece que Italia también, esta situación de los contratos con el Estado no es así. Hay una relación de igualdad. Tanto es así que no existe una ley de contrataciones si no se basan en su propio Código Civil, ¿no? Para ellos sí es todo, es como un contrato más. El Estado no tiene digamos, una posición distinta o diferenciada frente al interés privado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? El término buena pro, término jurídico, se le denomina la adjudicación. La buena pro es simplemente cuando un postor gana el procedimiento de selección, ¿no? Se le otorga la buena pro. Pero eso sí no significa que ya se haya firmado el contrato. Porque se otorga la buena pro, es decir, yo te otorgo el derecho a ti de firmar el contrato o de que tú has ganado el procedimiento de selección. Pero de ahí hay un plazo porque cualquier otro participante puede apelar o cuestionar esa buena pro. Si en ese plazo nadie ha cuestionado, entonces recién ahí inicia un plazo para que se pueda perfeccionar el contrato. Tú tendrás que presentar los documentos necesarios que te exige la norma para poder suscribir el contrato. Por ejemplo, tu código de cuenta interbancario, tu carta fianza de cumplimiento, o de fiel cumplimiento, y otra serie de documentos más.
y recién ahí se firma el contrato. ¿Ok? La buena pro no significa que todavía hay un contrato, solamente que te han otorgado a ti, digamos, es como decir el título de ganador, simplemente, ¿ya? Pero todavía no hay un contrato. Porque puede ser que también hayas ganado la buena pro, pero no suscribas el contrato. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver también en detalle. ¿Ya? Ahora, ¿puedo borrar? ¿Sí? Esa es la primera idea que quería que se les quede bien claro. Ya lo demás se les va a hacer más fácil. Para poder entender que no hay normas injustas, sino que esa es la idea de la Ley de Contrataciones del Estado. La segunda cosa que quiero que se les quede claro, porque eso nos va a ayudar a interpretar posteriormente los artículos, es que la Ley de Contrataciones tiene 4 etapas marcadas. ¿Ya? Esta es una primera etapa que se llama la de planificación. Es muy sencilla, simplemente aquí la entidad trata de, valga la redundancia, de planificar cuáles van a ser las contrataciones que va a realizar durante el año, ¿ok? De manera general. Entonces tiene que armar su plan anual de contrataciones, tiene que ver que haya disponibilidad presupuestal, eso lo vamos a ver con detalle también. Planifica qué es lo que va a hacer durante todo el año, qué necesita comprar, cuáles son las necesidades que tienen sus áreas usuarias, etc. Hay otra etapa, esta es la primera etapa, o la segunda etapa, esta es la primera, segunda, tercera y cuarta. La segunda etapa es la de los actos preparatorios. ¿Ya? Esta etapa de los actos preparatorios tiene que ver ya con la planificación de una contratación en particular, ¿ya? Por ejemplo, la contratación de la adquisición de implementos médicos, o la adquisición de carpetas, o la realización de la construcción de un hospital. Entonces, para una obra en concreto, ¿ya? Tiene que hacer sus bases, tiene que seleccionar quién va a ser su comité de selección, tiene que publicar las bases en el SEACE, etc. ¿Ya? Actos preparatorios. En la planificación solamente interviene la entidad con sus áreas usuarias. En los actos preparatorios interviene la entidad, acá es con todas sus áreas, con todas las áreas, me disculparán la letra, aquí es con una sola área, o pueden ser algunas, ¿no? Que es el área usuaria. La parte 3 es el procedimiento de selección. ¿Ya? Que tiene que ver con el concurso, ¿no? Se abre el concurso. A ver, yo quiero comprar ventanas con puertas y carpetas, ¿no? Entonces abre un proceso de selección. Entonces ahí interviene la entidad y los participantes, ¿no? Los participantes, los postores, ¿ya? Vamos a ver que también hay diferencia entre participante y postor, ¿ya? Y la cuarta etapa es la ejecución del contrato, ¿ya? Acá empieza ya propiamente la etapa contractual, ¿ya? Y eso es entre la entidad y el contratista. Esto es en resumen la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿ya? Es bien marcado. Vamos a poder, por ejemplo, si leemos el artículo 50, el artículo 48 o en el reglamento el artículo 135, vamos a podernos ubicar claramente en qué etapa estamos, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de la aplicación de penalidades del contratista por incumplimiento, por retraso en la entrega de los bienes, ¿en qué etapa estaríamos? En la 4, claramente. ¿Por qué? Las penalidades es parte del contrato, estás incumpliendo el contrato. Eso está acá. Todo lo que tenga que ver con la solución de controversias, por ejemplo, arbitraje y conciliación, también van a estar acá. ¿De acuerdo?
Si hablamos, por ejemplo, de la presentación de la carta fianza para presentar un recurso de apelación para cuestionar la buena pro, ¿en qué etapa estaríamos? En la 3, correcto. Esa es la etapa del procedimiento de selección, ¿no? Porque acá también hay una etapa de, o mejor dicho, hay una solución de controversias entre los distintos participantes, ¿no? Distinto al de acá. Eso es entre el contratista y la entidad. Acá va a haber una solución de controversias especial, pero ya es entre los participantes y la entidad. ¿Bien? ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Claro? ¿Ya? Me interesa que solamente esas dos ideas se les quede claras en la cabeza. ¿Ya? Esto, porque lo vamos a ver en todas las clases probablemente. Es más, se va a estudiar etapa por etapa. ¿Ya? Y la segunda es la lógica de la ley de contrataciones del Estado. ¿Ya? Ya por ahí quizás van a escuchar con otros profesores otros términos sobre, por ejemplo, en la ley de contrataciones se habla a veces de las del mayor poder de control del Estado y otros términos, pero en realidad aquí lo que interesa es que se trata de beneficiar siempre el interés público, ¿ok? A diferencia del interés privado. Dos cositas más. Si tuvieran cualquier duda, porque yo entiendo que a veces, oye, yo quisiera hacer una pregunta y no la hago porque tengo medio roche, todavía no conozco a la gente, etc. No se preocupen. Ya poco a poco se van a ir soltando. Igual me pueden escribir a mi correo, se los voy a dar. Ok. Pueden escribirme con total confianza. ¿Ya? A veces me demoro un poquito en contestar, más aún si su pregunta es demasiado compleja. A veces me preguntan unas cosas medias extrañas. ¿Ya? Pero siempre voy a contestarles el correo de todas maneras, ¿no? Si me demoro un poquito, bueno, es porque su pregunta es un poco tranca, ¿no? Pero siempre voy a tratar de buscar la solución. ¿Por qué? Como les digo, la ley de contrataciones a veces no hay una sola solución. Para un mismo caso pueden haber distintas soluciones. ¿Ya? Lo segundo es que en Facebook hay un grupo que se llama Curso de Contrataciones del Estado. ¿Ya? Entonces voy a tratar de pasarles el link, pero pueden irlo buscando como Curso de Contrataciones del Estado. Yo ahí siempre publico artículos, alcances, algunos comentarios por ahí, que ya los he estado publicando desde hace tiempo. Ahí también hay otros alumnos que les han antecedido a ustedes, que también hacen preguntas. Entonces, lo bueno es que de alguna manera podemos debatir en esa página, ¿no? O en todo caso, hay preguntas que nos pueden servir que ya han hecho anteriormente. ¿Okay? Así que les recomiendo también que puedan ingresar. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, la siguiente clase, como les digo, creo que se les van a dar sus libros de contrataciones. Es importante que siempre lo traigan. Siempre también su agüita. Van a haber otros dos profesores. Me parece que la siguiente clase la da Gisela. ¿Ya? Y la subsiguiente creo que es nuevamente conmigo. ¿Ya? Los animo siempre a venir, porque digamos en la clase podemos discutir mucho mejor que de manera virtual. ¿Ya? Cualquier pregunta que ustedes tengan y el alcance de las clases. ¿Ok? Si tuvieran alguna otra pregunta, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces nos quedamos ahí. Esta clase solamente ha sido de introducción, pero lo único que vuelvo a repetirles nuevamente, porque sí me interesa que eso sí les quede claro, es el tema de eso, ¿ok? Las etapas de las contrataciones públicas y el tema de la lógica de las contrataciones. La norma ha ido cambiando en el tiempo y así como cambian las personas, también cambia la norma y hay tendencias que se están dando, ¿ya? Entonces,
poco nos sirve estudiar la ley si es que va a cambiar en un futuro. Por eso es que a mí me interesa tanto de que les quede claro la lógica, porque la ley siempre va a cambiar. Es más, estamos en un proceso de cambio actualmente, ¿ya? Pero la idea es que con los fundamentos necesarios eso nunca va a cambiar, ¿ya? Yo siempre digo que hay una tendencia en la ley de contrataciones. Hay dos tendencias bien marcadas, ¿ya? Y de acuerdo con estas tendencias es lo que se requiere en las personas actualmente. El primero, que las contrataciones se está viendo muy influenciada por el tema online o electrónico, ¿ya? Entonces, la tendencia ahorita es que prácticamente todo va a ser virtual. La contratación, dentro de poco, absolutamente todo va a ser virtual. En otros países existe, por ejemplo, la licitación pública electrónica, lo que todavía nosotros no tenemos del todo, pero partes del proceso se están haciendo de manera electrónica. Por ejemplo, la presentación de los recursos, de las observaciones, se está haciendo de manera electrónica. Pero la idea es que todo el proceso sea de manera virtual, ¿okay? Todavía eso no está del todo. Y el otro tema es el compliance. No hace mucho en realidad, el compliance, cuando hablaba yo del compliance en tema de contrataciones, aún no se ha visto mucho, ¿ya? Está casi cero, digamos. Pero en sí el compliance de manera general en el sector público sí se ha visto extendido en este año bastante, ¿ya? Todavía falta compliance en contratación pública, ¿ya? Lo que pasa es que lo asumen como el compliance. ¿Saben qué es el compliance? ¿Idea? ¿No? Por favor, pregunten si yo me inserto o les digo un término y... El compliance tiene que ver con normas de prevención, ¿ya? Hay un ISO, que es el 37001, que es una norma de prevención de gestión antisoborno, ¿ya? Que se está aplicando de manera extendida a las entidades públicas y privadas, ¿ya? Y de eso vamos a hablar también en una clase sobre el tema del compliance, que tiene que ver con prevención, ¿ya? Prevención de anticorrupción, ¿ya? Es un tema que también está siendo bastante extendido y que lo vamos a ver y que seguramente en los siguientes meses y años va a tomar más fuerza en tema de contratación pública. ¿Listo? ¿Preguntas? Dime. Me queda la duda de si, por ejemplo, las becas, los fondos que salen del presupuesto público, por el hecho de estar justamente financiada por este dinero del presupuesto público, se rigen en algún sentido por la ley de contrataciones. No. Ninguno. O sea, las becas. Sí, y los fondos que da el Estado hace para promover la investigación, el CONCITE o los programas que tiene, en el que otorgan fondos a través de concursos, se rigen por ello. No, para nada, para nada. Esas son funciones que tiene, por ejemplo, el CONCITEC mismo, de otorgar becas a determinadas personas naturales por requisitos que ellas mismas contienen, ¿no? Por ejemplo, buena puntuación o buen récord académico. Pero eso no tiene nada que ver con las contrataciones públicas. En la siguiente clase, ya cuando toque conmigo, vamos a ver en qué caso se aplica la ley, ¿no? Ese es el ámbito de aplicación subjetivo y objetivo, ¿no? ¿En qué tipo de contrataciones y a quiénes? ¿No? ¿Qué y quiénes? Objetivo y subjetivo. ¿Bueno? Ok, chicos, entonces el próximo sábado vengan y el subsiguiente también, y así todas las clases, y vamos a ver más con detenimiento ese tema de contrataciones, ¿ya?